Ligia. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, gracias. Bien, gracias. Qué bueno. Ok, hoy me gustaría platicar qué pasa con los límites. Un tema bastante necesario, un tema bastante difícil, aunque suena fácil, que todo el mundo dice como, sí, pon tus límites, pero es bastante difícil de repente saber cómo, saber hasta dónde, saber con quién. Exacto. Entonces, creo que podemos empezar, me gustaría que empezaras platicándonos los tipos de límites para entrar en contexto un poquito. Bien, mira, los podemos dividir en 3 categorías, que son límites rígidos, límites porosos y límites sanos. ¿Sale? Los límites rígidos, como su nombre lo dice, es esta barrera donde no te voy a permitir pasar de aquí. Pero no, sin importar cuál sea tu explicación, cuál sea tu sentir, es barrera y de aquí no pasa. Barrera total, ya ni siquiera es como un límite, es una barrera de no vas a pasar por nada, no importa quién seas. Sí, no se acepta información del exterior. Por ejemplo, si lo vemos desde un sistema familiar, no voy a permitir que tú, que estás fuera de mi sistema familiar, me traigas información a mi sistema. Ni buena ni mala. Ni buena ni mala, no importa, no entra. Que eso se da mucho en los sistemas rígidos. Claro. Los papás o las familias que son extremadamente rígidas, demasiado estrictas, es no recibo información del exterior. Las cosas son así porque yo lo digo. Exacto. Y como tú eres un externo, no te recibo ni siquiera bien. O sea, puedo ser hasta un poco hostil. Exacto. Muy bien. Los porosos, estos límites, vaya que son límites porosos, que no son límites al fin de cuentas. Sí, pues se podría decir que es todo lo opuesto a lo rígido. No tengo límites, en pocas palabras no hay límites, o sea... Súper permisivo. Sí, no sé decir que no, o sea, te voy a poner a ti por encima de mí, de mis necesidades, primero están tus necesidades y a todo te voy a decir que sí, o sea, no existen los límites. No importa que me hagas daño, no importa que tenga que sacrificarme yo, te voy a decir que sí. Exacto. Dejo de hacer mis cosas por hacer las tuyas, porque tú me lo pediste, pero... Aunque yo quiera decir que no sé cómo hacerlo. Y es como de, ya me compliqué el día, me lleno de trabajo muchísimo, pero no te puedo decir que no. Que eso yo creo que también entra mucho en el tema de, me da miedo decir que no, porque no quiero que tú me vayas a ver mal a mí. Ok, regresamos después de un fallo técnico que hubo aquí. Mencionábamos el tema de los límites porosos. Sí. O sea, que va mucho de la mano con esta necesidad de agradar a la gente. Como yo quiero agradarte, si tú me pides algo, yo te voy a decir sí, en automático. ¿Por qué? Porque me da miedo a lo mejor que tú me vayas a rechazar, que me vayas mal, que te sientas decepcionado de mí. Y que va ligado también con esta necesidad de atención, amor, o sea, todo lo que desencadena, ¿no? O sea, como hemos venido viendo en los demás podcasts, que vayan a escucharlas para que nos entiendan un poquito más, todo va ligado, todo Exacto. Se va a ir ligado, todo se va a ir complementando. Entonces, este tema del límite poroso es, te permito absolutamente todo sin importar nada. Sí, si los ligamos, o sea, que no es exactamente que vayan de la mano, pero para hacer una como comparativa de los apegos. El apego, por ejemplo, evitativo vendría siendo esta parte de los rígidos. Exacto. El apego ansioso, pues los porosos. Va a ser los porosos. O sea, como dices tú, si bien no necesariamente a fuerza va a ir acompañado uno con el otro, pero sí yo creo que en la mayoría de los casos podemos encontrar que se va complementando, ¿no? Exacto. El tipo de apego con el tipo de límites que eres capaz de poner o que tiendes a poner, y se va a ir como armando ahora sí como nuestra forma de relacionarnos. Sí, ¿no? O sea, si yo tengo miedo de que me abandones, pues no te voy a poner límites. A todo lo que me digas te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí. Exactamente. El último límite, que yo creo que sería el más óptimo, que son los límites sanos. Claro. El límite sano, pues, vendría siendo el equilibrio de estos dos. O sea, sí tengo un punto donde te voy a decir, de aquí no me muevo, pero primero lo dialogo contigo. Veo cuál es tu perspectiva, te pongo yo mi perspectiva y ok, ya entendiendo los dos puntos de vista, ¿hacia dónde podemos llegar? Es justamente, ¿no? Decir, este límite sano es saber negociar. Exacto. ¿Cuáles son? Y hay cosas que son negociables y que no son negociables. Y entonces, pero, como dices tú, los dialogamos. Soy capaz de decir,
a ver, este es mi límite, hasta aquí yo te permito, hasta dónde me permites y cómo nos vamos a encontrar en este punto de equilibrio que nos permita a los dos llevar una mejor relación. Sí. Justo, por ejemplo, y te quiero hacer esta pregunta para ver tú cómo lo ves. Muchas veces en sesión me hacen esta pregunta, este cuestionamiento de cuándo ceder y cuándo poner límite. Yo creo que es la parte complicada para la mayoría de todos nosotros. ¿Por qué? Porque implica tema de valores, implica tema de ganas de querer estar en la pareja. Yo creo que un límite sano, es decir, puedo ceder siempre y cuando no se comprometa ni mi integridad ni mi dignidad. Uh-huh. Yo puedo decir, ok, a ver, esto que tú me estás pidiendo, ¿me afecta a mí? Si la respuesta es sí, entonces sabes que con la pena, pero te voy a tener que decir que no. O sea, ahí marco mi raya. Si es un tema que a lo mejor no me afecta, que a lo mejor no me encanta, pero no me afecta, te puedo decir, ok, vamos viendo, vamos negociándolo. Y a lo mejor ahí es donde yo puedo ceder un poquito. También es entender que tendemos mucho a querer imponer. Y entonces entramos en esta guerra de poder de, no, yo te marco mi límite y tú no vas a hacer esto, y entonces la otra persona hace lo mismo. Y entonces ninguna de las dos personas sabe ceder. Y es decir, bueno, a ver, si yo quiero que esto funcione, te escucho tus necesidades, escuchas las mías, y es, mientras no nos pongamos como en ese riesgo, podemos ceder. Uh-huh. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Tú cómo lo ves? Creo que estoy muy de acuerdo contigo. Algo que les digo mucho es justamente esto. Si a ti no te está afectando de forma física, emocional, mental, económica, laboral, social, familiar, en ninguna esfera de tu vida te está afectando, ¿por qué no ceder? Uh-huh. O sea, si a tu pareja o a tu, no sé, hermano, mamá, papá, o quien sea, le está afectando esto, ¿tú por qué no cedes? Si en teoría a ti no te está afectando. Uh-huh. Que justo creo que aquí es importante señalar también que hay que llevar un proceso para entender que realmente no te afecte. Porque justamente hablando de límites, si tú tienes límites porosos, se te va a hacer muy difícil diferenciar de el sí me está afectando al no me está afectando. Y hasta también con los rígidos, ¿no? Uh-huh. Porque también nos podemos poner muy a la defensiva de decir, no, claro que yo no me voy a sacrificar eso. ¿Por qué me voy a sacrificar? Porque si tú quieres eso, tú lo quieres, no yo. Exacto. Y nos ponemos como en este rol, ¿no? Y entonces yo creo que es la parte difícil, como dices, entender desde dónde nos vivimos para entonces poder decir, a ver, sí o no, tener esa capacidad de autoanálisis, de introspección y decir, a ver, ¿realmente no me afecta o sí me afecta? ¿Por qué me afecta? ¿Realmente es una afectación de decir, pues porque no quiero o porque realmente hay algo más? Sí, y aquí creo que también se van a involucrar otros términos que sería importante revisarlos más a profundidad, que es esta parte de la responsabilidad afectiva y responsabilidad emocional, que aunque son cosas diferentes, estas sí van de la mano. Uh-huh. Pero creo que para tener una responsabilidad afectiva de, ok, voy a cuidar de ti y te voy a poner límites sanos, primero tengo que saber y hacerme responsable yo de mi emoción. Uh-huh. Y justamente poder diferenciar de que, ok, a lo mejor yo me estoy sintiendo enfadada contigo, pero tengo que trabajar y poder distinguir si estoy enfadada por algo que tú me estás haciendo o lo que hiciste a mí me representa cierta cosa de mi pasado, de mi infancia. Que yo creo que esa es la parte súper compleja, ¿no? Sí, total. Porque tendemos a decir, es que tú, y señalamos y atacamos. Claro. Y la parte de decir, a ver, espérame, a lo mejor eso que tú hiciste o esa acción me representó algo que es algo que a mí ya me detona, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con mi historia y cómo yo tengo que trabajar eso. Uh-huh. Y entonces es identificar. Y ahora, de aquí se viene esta parte de decir, ¿cómo voy a marcar los límites? Es cómo voy a decirte a ti que sí y que no, o cómo tú me vas a decir a mí que sí y que no, pero contemplando todo esto, toda nuestra historia, identificar nuestros detonantes para saber cómo trabajar de mejor manera y cómo implementar de mejor manera los límites. ¿Tú cómo pudieras decir o de qué forma se pudiera poner un límite sano? En cuestión a relación, en cuestión a... A lo mejor ¿qué es lo más común? Lo más común. Pues yo creo que primero es identificar el tema de me está afectando y entonces comunicar. Yo creo que la base de todo ahora sí que es la comunicación, saber decir
qué estoy sintiendo, qué necesito, como decir, oye, esto no me parece correcto, esto te va a pedir que no hagas esto. Como que marcar muy en claro el decir, esto no. Okay. Porque también tendemos mucho a, ay, es que me puse triste porque hiciste esto, y entonces no somos claros a decir, esto no, esto de verdad conmigo no va y te voy a pedir que por favor no lo repitas. O sea, muy claro, muy directo. Sí, ¿crees necesario dar la explicación del por qué no? Yo creo que depende mucho del caso. Depende mucho del caso, depende mucho de la relación, del tipo de relación que dé. Hay gente que a lo mejor ni siquiera te la va a preguntar, te va a decir, ok, yo respeto que eso no. Y hay gente que a lo mejor le va a costar entender un poquito el por qué me estás poniendo ese límite. Y si tú te sientes cómodo, puedes compartirlo. ¿Sabes qué? A mí esto me representa eso y por eso te voy a pedir. No es obligación, no es algo como de, ¿no?, de que a fuerza lo tienes que hacer. Pero yo creo que a lo mejor no estaría de más si tú quieres llevar como esta buena comunicación y ser abierto totalmente y te sientes cómodo, adelante. Me parece bien. En límites, por ejemplo, aprovechando tu posición de mamá, en límites hacia los hijos, ¿cómo ves esta parte? Yo creo que, bueno, es que te voy a decir, es más difícil, pero yo creo que todos son difíciles ahorita que lo pienso, porque igual con mamá, o sea, de mamá a hijo y de hijo a mamá también. Con los niños, yo creo que ahí sí se necesita un poco más de explicación. Ok. Al principio, los niños son muy inteligentes y saben muy bien cómo por dónde. Pero al principio sí, como para que les quede claro el decir, por ejemplo, ok, no quiero que te acerques a la estufa cuando está prendida. Entonces, ¿cómo te va a marcar ese límite? Te explico, mira, el fuego está caliente y entonces puede tener esta consecuencia. Ya la segunda vez es como decir, ok, ven, mejor te llevo para otro lado. O sea, sí es mucho comunicar y tener mucha paciencia. Como mamá es tener muchísima paciencia en tema de límites. Hay cosas que también depende mucho del grado, ¿no? O sea, no es lo mismo un límite de decir, se le olvidó recoger el juguete, a decir, va y le pega a alguien. O sea, creo que también es, a ver, hay cosas que de plano no están permitidas. O sea, lo siento, pero eso no. No se negocia. No se negocia. Entonces, creo que ahí depende mucho de la situación, que tienes que ser firme sin llegar a ser rígido y que tienes que ser firme, pero también puede ser con esta parte cariñosa. El te explico a tu entendimiento, porque obviamente no es el mismo lenguaje, bueno, el mismo lenguaje sí, pero no el mismo razonamiento por la edad. Claro. Entonces, se busca la manera de acorde a la edad, te voy explicando y te voy marcando y te voy guiando por dónde sí, por dónde no. Yo creo que los límites que son más complicados son entre adultos, porque el niño le estás enseñando tú. Tú eres el experto en teoría en cómo manejar la situación. Tú sabes las consecuencias que puede tener, tú sabes cómo debería de ser. El niño es esponjita, él te va a ir aprendiendo lo que tú le vayas enseñando. Pero cuando llegamos al tema de adultos, pues son adultos que de repente van a chocar. Y entonces, por ejemplo, ahora te la volteo a ti. ¿Cómo pones límites tú, por ejemplo, con tu mamá, con tus familiares? Que yo creo que son un poquito más complejos, porque como mamá, yo sé que si le pongo un límite a mi hija, pues no me va a dejar de querer, no se va a enojar, no, o sea, podrá hacer su berrinche, pero hasta ahí. Hay cierta nobleza en los niños. Con los adultos, ¿cómo pones límites? Creo que justamente de forma personal también te lo puedo decir y que lo veo mucho también en terapia. Creo que a veces como hijos es más difícil ponerle los límites a los papás. Por esta idea, bueno, a lo mejor generaciones más abajo ya es un poco más flexible el tema, pero nuestra generación o generaciones más arriba, pues los papás sí suelen tener límites más rígidos. Entonces, sí está mucho esta creencia o noto mucho esta creencia de que son una verdad absoluta. Y ni te atrevas a cuestionar. Exactamente, o sea, soy tu madre y porque soy tu madre o porque soy tu padre, así es. Y hasta como que te enojaba, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no, y porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Entonces, ¿por qué? Claro, entonces sí creo que es sumamente complicado poner este límite a generaciones más arriba, o sea, creo que en todas las generaciones, pues, pero entender también el contexto generacional ayuda mucho al cómo poner los límites. Recuerdo, por ejemplo, a una paciente que se quejaba muchísimo de su mamá por la interacción que tenía con el abuelo.
Porque era de, es que no, me choca ir a casa de mi mamá, porque mi mamá de verdad le pone el plato a mi abuelo, se lo recoge, si mi abuelo quiere agua, va a mi mamá y se lo... Y pues no, o sea, que se levante, pueda caminar. Y yo, pues es que, ¿a ti en qué te afecta? En primer lugar, ¿a ti por qué te afecta? Y en segundo lugar, ¿a tu mamá le afecta? No, pero está mal. ¿Según quién? Entonces, según quién creo que es la clave. Querer poner límites donde no te corresponde poner límites. En primer lugar, y también desde dónde lo está viendo la persona. O sea, por ejemplo, con los papás creo que es entender el contexto de ellos, cuál es la visión de ellos y por qué quieren estos límites hacia ti o por qué tienen ciertas conductas hacia ti. Entonces, sí buscar una forma, como tú lo decías, ¿no? De hacia los hijos dependiendo la edad, es la información que das. Creo que hacia arriba es lo mismo. Y no porque, ya está viejito. No, sino entender de que pues es que en su generación así es. Ahorita que dijiste, es que está viejito. Esta parte o esta creencia de, es que están viejitos y ya son más idiáticos y no van a cambiar. Y entonces yo tengo que permitir porque pues así es mi mamá, así es mi abuelito, ya no va a cambiar. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? De decir, a ver, hay una situación que me afecta, que me incomoda, pero ¿qué tanto es justificable para ellos el decir, no te pongo límites porque entonces ya eres viejito y porque eres idiático y porque no vas a cambiar? No, claro que no se justifica, pues de hecho tengo procesos de personas de arriba de 60 años que están haciendo cambios. O sea, el querer es poder. Creo que no es el justificar, es el entender. Y el entender no significa que te voy a permitir. Pero eso que ya entiendo tu contexto, ya entiendo tu visión, entonces desde tu visión veo el cómo te puedo llegar. Algo que, por ejemplo, en un proceso me ayudó muchísimo es que cada vez que mi paciente quería poner límites, eran pleitos. Entonces, ¿cómo se trabajó? ¿Cómo se empezó a resolver la situación? Quédate callado. No, pero es que... ¿Cómo me voy a quedar callado? Quédate callado. Entonces, porque era justo un tema en particular que a él lo agobiaba muchísimo, que en teoría no tenía mucho que ver, pero que siempre era, no, pero es que tu opinión, es que tú qué piensas, ¿y el otro? Pero es que, o sea, no quiero opinar, no quiero hablar, o sea, yo ya me quiero olvidar de este tema. Y quédate callado. Entonces, cada vez que la mamá hablaba este tema con él se quedaba callado. Y fue su manera de decir, no te voy a dar cuerda, no quiero hablar del tema. Y de una manera muy suave, cuando ella le decía, es que ¿por qué no me dices nada? Pues es que ya te he dicho que yo no quiero opinar. Y ni estoy siendo grosero, ni nada, simplemente estoy marcando, no quiero, te reitero, no quiero. Mucho esto de quedarse callado, yo creo que a la gente le preocupa o lo ven como algo negativo, decir, es que ¿por qué no voy a dar mi opinión? Es que ¿por qué no voy a desahogarme? Es que yo también tengo el derecho. Y a lo mejor pierden un poquito de vista el beneficio que pudiera tener el decir, ¿cómo voy a marcar límites? Ok, poner límites no solamente es decir que no, es muchas veces también saber decir, ya te lo expliqué, por eso te decía como con los niños, ¿no? Le explicas una vez y la siguiente ya simplemente marcas el límite. Hay beneficios en estos límites. Claro. Algo bien importante también para entender es, no porque yo te marque el límite, quiere decir que tú vas a cambiar. Quiere decir que tú vas a dejar de hacerlo. Y entonces yo te marco un límite, hasta cierto punto ya no te permito, pero al mismo tiempo yo no puedo controlar que tú respetes el límite. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para yo marcar esos límites? O sea, me tocaba decir igual un caso de una paciente que decía, es que yo por más que le digo y le digo y le digo, mi mamá sigue y sigue y sigue y sigue. Y dice, ya no sé cómo hacerle. Entonces, justamente soy, bueno, ¿y qué pasaría si en el momento que empieza a conversar de eso, tú te retiras y le dices, ¿sabes qué, ma? Me tengo que ir. A lo mejor al principio tu mamá no lo va a captar, porque dirá, bueno, pues se tuvo que ir. Pero tú ya estás marcando para ti ese límite, decir, no tengo por qué escucharlo. Sí, ya fue una, ya fue una, y dos, y tres, y siguió. Pues ¿sabes qué? Mira, se me hizo tardísimo, me tengo que ir. Y poco a poco, cuando tu mamá empieza a detectar que cada vez que ella menciona ese tema, tú te vas, pues como que decir, ok, pues es porque no quiere hablar. Y a lo mejor se va a enojar, a lo mejor va a decir, ay, qué mala, qué grosera, qué esto, pero tú por lo menos ya no te estás exponiendo a la situación que te está incomodando. Sí, justo. Y por ejemplo, esta parte de los papás, creo que es sumamente común
que quieran tomar a los hijos como consejeros, como mejores amigos, de voy y te platico todo. Y hasta me desahogo de tu papá. Exactamente. Y entonces dices tú, a ver, espérame, no me corresponde. ¿Cómo marcan esos límites? A ver. Creo que ahí sí yo lo que más recomiendo es que sean sumamente claros de, oye, a ver, ¿para qué me estás diciendo esto? O sea, me estás viniendo a decir el que te peleaste con mi mamá, con mi papá y que estás enojado, triste, lo que sea. ¿Qué quieres que yo haga con esa información? ¿Que tome un bando? O sea, soy hijo, soy hija, yo no puedo tomar un bando porque adivina qué. Uno es mi mamá y el otro es mi papá. Y pase lo que pase, nos guste o no nos guste, va a ser así. Entonces, sí, en ese tipo de situaciones creo que lo mejor sí es ser muy claros de a mí no me corresponde. Necesitas desahogarte, necesitas platicar este tema, platícaselo a tu hermano, a tu hermana. A tu amigo, a tu psicólogo, por Dios, ve a terapia. Sí, sería el ideal, pero... Ahorita que dijiste, ser muy claros, me vino a la mente en el tema laboral. Creo que ahorita, de repente, entre tema pandemia, entre tema el home office, todo esto, se extendieron mucho, o uno de dos, se extendieron muchísimo los horarios laborales porque como estás en tu casa, te vas de largo, o muchos también dicen como de, ay, dices que estoy conectado, pero estoy en el cafecito, ¿no? ¿Cómo marcar límites respecto al tema laboral? O sea, ¿hasta dónde? Hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo sí soy muy claro con mi jefe y le digo, sorry, o sea, yo a partir de tal hora, a mí ya no me busques porque es mi tiempo. Y hay gente que pueden ser las 10 de la noche y está contestando llamadas, está contestando mensajes, por este miedo a, pues si capaz si me corren o capaz que piensan que no soy, que no me puse la camiseta de la empresa y entonces, ¿cómo marcar de manera sana los límites dentro del ámbito laboral? Que creo que casi es un tema que casi no tomamos. Sí, no. Creo que también sería distinguir el tipo de trabajo que tienes. O sea, si son trabajos que sí requieren tu atención 24/7, pues tú desde entrada lo estás aceptando. Me refiero, por ejemplo, a lo mejor a abogados penalistas, que pues en cualquier momento pueden meter a la cárcel a alguien. Entonces tienen que estar al pendiente. A lo mejor médicos, por ejemplo, cirujanos o ginecólogos, pues no es como, oye, ya salí, pues dile a tu chiquillo que se espere a mañana hasta temprano. Mañana a horas laborales. Pues no. Otro tipo de, o sea, de trabajos o de puestos que sí tienen como esta exigencia, pues ahí sí, sorry, o sea, buscar a lo mejor el cómo compensar esta otra parte. Pero de ahí a un trabajo, vamos a llamar... De oficina, godín, normal, pues creo que sí ser muy claros de, oye, pues mi horario es este. Sé que puede haber cosas, como de emergencia, de emergencia, y a lo mejor sí, pero si la emergencia es una vez al mes o cada 15, pues... Y también que de parte de los jefes entiendan esto, ¿no? Es decir, a lo mejor tú puedes ser súper workaholic y tú decides por ti aventarte las 12 horas seguidas trabajando, dale. Pero no esperes que tu equipo haga lo mismo, porque pues no es ni está en el contrato, ni es justo para ellos decir, pues también quieren tener esta vida, ¿no? O sea, no se manejan de la misma manera. Claro. Entonces, es entenderlo desde esta parte. ¿Cuáles serían los riesgos que dirías tú se ven más cuando hay una falta de límites o cuando hay unos límites muy rígidos? Creo que lo principal es esta parte de no darte tu lugar y no ponerte como prioridad. El que tú pongas por encima de ti a otra persona ya es un riesgo. Porque puedes empezar a hacer cosas que para empezar no lo deseas. Que te pueden estar afectando. Entonces sí es muy fácil a veces hasta decir, es que tú me dijiste que yo lo hiciera. Pues sí. Pero tú pudiste haber dicho que no. Exactamente. Entonces luego ahí se hacen ya dinámicas, vamos a llamar, muy tóxicas, donde ya no hay límites claros, ya a veces hasta ya no hay la posición de cada uno, es decir, qué papel se está jugando, ya no se tiene claro. Creo que también uno de los riesgos mayores es vivirte desde la frustración. O sea, que no vas a ser feliz, vas a vivirte frustrado todo el tiempo
porque estás haciendo cosas que no quieres, porque te estás permitiendo que la gente te hable, te diga de cierta manera que no te gusta y no has sido capaz tú de poner ese límite. Y dentro de esta frustración va el enojo hacia los demás y hacia ti. Ay, es que quiero decir que no, ¿y por qué no puedo? Y te frustras. Y creo que ese es el riesgo mayor, ¿no? Como dices tú, lo que empieza a desencadenar relaciones pues ya no sanas. Exacto. O sea, empiezan a ser un poco más tóxicas, empiezan a ser más conflictivas y es cansado y es agotador. Y al fin de cuentas, pues, en resumidas cuentas, no eres feliz. Uh-huh. Y otro riesgo que lo ven mucho, que también creo que es la principal ventaja, que lo pueden ver al principio como un riesgo o algo negativo, pero al final es una ventaja, es empezar a delimitar el tipo de interacciones que tú necesitas. Un ejemplo, recuerdo un paciente que me decía mucho es que si yo empiezo a poner límites, las personas me van a dejar y se van a ir. Sí, claro que sí. Pero se van a ir las personas que sacaban un provecho de ti, de que no tenías estos límites. Las personas que se quedan, que en definitiva puede que sean menos, pero son las relaciones sanas, que les pongas límites o no, lo van a entender y lo van a respetar. Y lo van a respetar. Ahorita que dijiste, perdón, lo siento muchachos. Ahorita que dijiste, el paciente, me vino a la mente una paciente también que me decía, es que ¿sabes qué? Empecé a poner y fulanito es que ya no me hablan y estaba súper agobiada porque ya no le hablaban. Y yo decía, ok, esas personas no te hablan. ¿Cambió tu vida? ¿Cómo? Si en tu rutina, tu día a día cambió algo, no, pues no. Ellos te ayudaban en algo, te aportaban en algo, te aconsejaban bien. No, pues no. Y empezó a entender, decir, caray, estas personas que se fueron, realmente, pues sí, ni me aportaban ni las necesito ni nada. O sea, no, al contrario, cada que las veía me agobiaba, me sentía estresado, me sentía cansado por esta vibra como negativa. Dije, entonces, ¿realmente es algo malo que se hayan ido? No, pues es que ahorita que lo pienso, no. Y entonces, muchas veces vemos me van a dejar o se van a alejar como algo malísimo, como una tragedia, cuando en realidad no. Como le dices tú, se van a quedar las personas que realmente te aporten algo, que realmente sepan respetar estos límites y que sean relaciones sanas. Entonces, ¿que se corren riesgos? Sí. Se corren riesgos de no caer bien a ciertas personas, de no sé, que no te quieran hablar, de que se quieran ir. Se corren muchos riesgos, pero esos riesgos se pueden convertir en beneficios. Claro. Y creo que algo bien importante es entender que esos límites y esos beneficios se aplican para todos. No solamente con amigos, no solamente como magos, o sea, cualquier familiar, cualquier relación que tú estés teniendo, que tú detectes que los límites que tú estás poniendo no se están cumpliendo, pues entonces sí, aléjate, o sea quien sea. Muchas veces es tu papá y lo tienes que querer y entonces es familia y la familia como es sangre, tienes que estar ahí. ¿Por? O sea, si no me está haciendo bien, si no solo no me hace bien y no me aporta, sino también me daña, ¿por qué voy a permitir que me dañen? Y sorry si eres mi papá, y sorry si eres mi mamá o la abuelita, si no me haces bien, no tengo por qué estar ahí. Claro. Porque al fin de cuentas, pues yo quiero mi felicidad, yo quiero mi bienestar. Y si tú no estás aportando para eso, pues con la pena te voy a decir que te vaya súper bien, te deseo lo mejor, pero en mi vida no hay un lugar para personas que no me aporten. O mi interacción contigo va a llegar hasta acá. Va a estar muy limitada. Podré tener una relación, sí, claro, hay personas que tú a fuerza las tengo que ver, pero mi interacción, como dices, puede ser cordial. Buenas tardes, ¿cómo estás? El muy clima política. Muy bonito, exactamente. Pero ya no me expongo, ya no te abro la puerta a ni que te metas en mi vida, ni yo me voy a meter en la tuya. Va de ambos lados, ¿no? Sí, entender que también poner los límites trae también muchos beneficios como el autoconocimiento, justamente autocuidado sobre todo, y una posibilidad de tener mayor relaciones sanas, familiares, sociales, de pareja, pero con un mayor porcentaje de que puede ser sano. Y yo creo que al principio cuesta porque es algo que no estamos acostumbrados, que no nos enseñan. O sea, creo que desde chiquito es el típico de, dale el beso al tío. Y tú así como de, pues no quiero, que le des el beso, no seas grosero. Y entonces te forzan y de cierta manera vas aprendiendo a ser muy permisivo,
a no poner límites con las personas o por obligación o porque la sociedad te impone de cierta manera. Y cuando vas creciendo, cuesta. Pero como es tú, al momento de que tienes este autoconocimiento y que quieres hacerlo, es, aunque te cueste, aunque al principio digas, chines, son un chorro de riesgos o parecieran pérdidas, al final de cuentas llegan los beneficios. Y creo que en el momento en que te encuentras en esa estabilidad, te vas a dar cuenta que todo valió la pena. Es decir, el poner límites está padrísimo y realmente me hace sentir mucho más pleno, mucho más feliz de estar con las personas que quiero estar de la manera sana que quiero estar. Bueno, como ya para cerrar un poquito el tema de los límites, creo que es importante que todo el mundo lo hagamos, que todo el mundo nos analicemos y decir qué tanto estoy poniendo límites y ser conscientes de los beneficios que nos puede traer. Entonces creo que esto es lo que pasa con los límites. Tu recomendación del día. Voy a recomendar una película que es muy dominguera, muy de risa, pero buenísima. Creo que sí, muy buena también, que queda muy bien con este tema y con el tema pasado de las expectativas, que es, bueno, en español se llama La Navidad de las Madres Rebeldes. ¿Sí? Sí. Ok. Esta película pues es justamente de 3 mamás rebeldes que vienen justamente las mamás abuelas a pasar Navidad con ellas. Creo que muchísimas se van a identificar con esta película. Were actually fun. Say Christmas back. Huh? Mom? What the actual fuck? Hey, Mom. Where's your tree? I didn't want to waste time Christmas tree shopping. I actually just wanted to enjoy Christmas this year. Amy, you are a mom. They were happy screams. And then you punched the wall and yelled the F word. You were like, oh my fucking God. Just like that. Oh my fucking God. Oh my fucking God. Okay, shh. Y creo que ligados a decir, ok, muy cómica, muy de esto, pero muy real. Entonces creo que muy buena tu recomendación. Sí, porque creo que se ve muy claro esta parte de que a veces por las expectativas que tenemos o que quiero que tengan de mí, dejo de lado lo importante. No pongo límites. Y no pongo límites. Exactamente. Y ¿qué puede pasar si empiezo a poner límites? ¿Cómo puede mejorar todo, no? Exacto. Sí, vayan a verla, está muy buena. Entonces... Bueno, vayan a verla, más bien pónganla en Netflix. Creo que no está... Ya es muy vieja, entonces, sí. En plataformas está. En plataformas está. Muy bien, pues gracias por escucharnos. Y pues esto es lo que pasa con los límites. Gracias.